Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ya casi 5 años, parece que decidí hacer el camino de Santiago. Era un año sabático en el que tenía tiempo para renovación espiritual, fortalecer mi espíritu, mi caminar, mi vida, y decidí hacer ese caminar físico, pero era más bien espiritual, de encontrar pues qué estaba haciendo yo con los talentos que Dios me había entregado, que me había dado, en qué momento estaba yo en mi vida. Y parte de mi tiempo de reflexión pasé a estar en casa con mi madre que hace unas semanas falleció. Recuerdo que
algo de mi reflexión, yo casi tenía decidido quedarme con mi mamá, que estaba sola en casa. Y me recuerdo que decidí tomarme un tiempo de estar con ella. Y cuando vivía en esas, fueron unos meses solamente, pero llegué un día y le comenté a mi madre, le dije: mamá, estoy pensando seriamente de quedarme aquí con usted, de quedarme aquí y vivir juntos y a ver qué Dios dirá. Me recuerdo que su respuesta fue y me dice: mi hijo, yo estaría feliz que tú te quedaras aquí, porque yo no he convivido contigo desde que eras pequeñito, porque te fuiste al seminario, después te fuiste a evangelizar, estuviste en África y nunca he tenido la oportunidad realmente de vivir contigo. Y dice: sería feliz. Yo en ese momento dije: yo creo que estoy tomando la decisión correcta. Pero ella inmediatamente dice: pero, y allí entraron los peros. Dice: sería un desperdicio de los talentos que Dios te ha dado a ti. Pero tú decides qué quieres hacer con esos talentos que Dios te dio. Yo lo único que te digo, yo sería feliz que tú estuvieras aquí en casa conmigo, pero viendo los dones y regalos que Dios te ha dado, sería un desperdicio de los talentos que Dios te dio para ir a evangelizar, para ir a llevar ese mensaje, esa encomienda que Él te ha dado. Pero decide tú. Ahí me quedé yo con los ojos abiertos porque no me esperaba. ¿Y por qué les cuento esta anécdota hoy? Porque habla de los talentos y mi madre mencionó realmente los talentos. Ella veía que yo he recibido talentos y me dice: Dios te los dio con un propósito, no para ser egoísta, porque yo, si fuera egoísta, yo te dejaría conmigo y aquí estaría feliz, pero quizás esa felicidad que tú estás llamado a llevar a más gentes, yo estaría privando de eso que tú lo hicieras. ¿Qué les quiero comentar hoy? Precisamente lo que la palabra de Dios, Jesús nos muestra en el Evangelio de Mateo. Dios nos da talentos a todos, que nos dio dones, nos da cualidades. A unos les da más, a otros un poco menos, pero todos tenemos tanto talentos intelectuales, talentos físicos y talentos espirituales. Hay esos talentos que Dios nos regaló con una finalidad de que puedan producir. No importa cuántos son, porque hay mucha gente que se queda sentada, nada más mirando a los demás y quejándose, y hay una actitud nada más pasiva, negativa, que dice: mira, pues esa persona Dios le dio muchos talentos, y mira por qué Dios le dio tantas cosas a esta persona, y mira Dios por qué es esto y esto. Y a veces no son capaces de mirar lo bueno, pues que esas personas Dios les dio ese talento, pero recuérdate, Dios les va a pedir más. Dios te va a pedir más. Si tú tienes muchos talentos, allí Dios, pues es un regalo que te da, pero también te los da con una responsabilidad. A mí como sacerdote me ha dado unos talentos, me ha dado unos dones, unos regalos, y que dice la gente: ay, qué bonito, padre, pero hay una responsabilidad más grande todavía, porque Dios me va a decir: ¿qué hiciste con ese talento que yo te di? ¿Qué hiciste con ese don que yo te puse en tus manos? ¿Sí? Que yo en cierto momento quería quedarme allí parado, sentado, justificando, y que alguien me cuestionó. Gracias a Dios que mi madre me dijo: ¿sabes qué? No pongas al desperdicio los talentos que Dios te da, pero tú decides. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, como la mamá de San Agustín, Santa Mónica, que me hizo abrir los ojos y me dice: no te pares. Da lo que Dios te ha dado, y Dios te los da por una razón. Pues síguelo dándolo y se multiplican.
Yo estoy convencido. Soy testimonio de eso, de esta promesa que Dios hace. Cuando tú realmente pones al servicio tu talento para el reino de Dios, Dios te multiplica. Dios te lo multiplica de muchas formas y de muchas maneras, pero tienes que tener la confianza. Y hoy tenemos que recordarnos, tú y yo, que esos talentos, aunque sean 1, 2 o 3, los que Dios te haya dado, es para ponerlos a producir, no para sentarte. Y allí pues hay una opción que tú la vas a tomar, tú decides. Pero recuérdate, Dios al final de los tiempos te va a preguntar, ¿qué hiciste con eso que te di? Y uno de los regalos que Dios nos da a todos por parejo es el don de la vida. Y esa es la primera pregunta que nos va a hacer. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con ese don tan maravilloso? ¿Te estás quejando todo el día? ¿Te estás nada más viendo lo negativo, lo malo? ¿O realmente dices, bendito Dios que puedo caminar, bendito Dios que puedo ver, bendito Dios que puedo abrazar, que puedo tocar, bendito Dios que tengo esos dones tan maravillosos? Pero quizás algunos están tan cerrados que no ven esos dones, que más bien, mira Señor cómo estoy feo. ¿Y qué es el concepto de fealdad? Si puedes ver, es que yo quisiera los ojos azules, pero los tienes negros y puedes ver a colores, ¡qué maravilla! Porque alguien puede tener los ojos azul celeste, grandes, hermosos, pero quizás no pueden ver como tú ves. Entonces, es cuestión de perspectiva, de cómo ves, cómo descubres estos dones. Tú eres una persona perfecta a los ojos de Dios. Tienes que descubrir, tienes que amarte, tienes que quererte. Que alguien vive infeliz porque dice, ay, mira mi cuerpo, cómo está. Yo quisiera estar como una plumita. ¿Y quién te dijo que ese es el concepto de belleza? Ese es el mundo que te lo presenta. Es una falacia, es una mentira. Y es aquí donde tenemos que descubrir los regalos que Dios nos da para poder darlos, compartirlos, para poder donarlos. Porque alguien puede estar muy delgadito, pero es la persona más infeliz, que no puede comer, no puede disfrutar, no puede saborear ni las cosas que Dios nos da. Imagínate. Pues bueno, Dios nos da talentos. Nos dio talentos intelectuales, pero siempre recuérdate, es para el servicio de los demás. Nosotros como padres de familia podemos decir, mira, mi hijo es un excelente estudiante. ¡Qué bueno! Mi hijo saca puras A, excelencia, o puros 10. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es la razón para eso? Tiene mayor responsabilidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la mayor responsabilidad? De dar más. ¿Sí? Si tu hijo tiene un 8 y es lo máximo que puede ser, bendito Dios. Dios le va a pedir de acuerdo a ese talento que tiene. ¿Sí? Lo importante es descubrirlo y darlo con amor y poder producir. Recuérdate que también tenemos dones espirituales. Y esos dones espirituales hay que alimentarlos. ¿Sí? Dios no nos lo dio nada más para decir, allí están. Pues claro, por eso tenemos la oración diaria. Tenemos que tener una disciplina para hacerlos crecer, para hacerlos producir. Hace unas semanas estábamos celebrando las Olimpiadas, que eran atletas que se pasan horas, días, años practicando para hacer una carrera o hacer un salto. ¿Sí? Y a veces fracasan, pero lo importante, continúan para dar lo mejor de sí. En la parte espiritual igual, tenemos que pasar días, horas, años para dar lo mejor de nosotros, para que dé fruto ese trabajo. Pero hay algo en contra de nuestros talentos. ¿Y cuál es? Lo que nos dice hoy la palabra de Dios, que nos dice Jesús, aquel que no quiso producir, aquel que tuvo miedo, aquel que paralizó el poner los dones de los demás. ¿Por qué? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir los demás? Y aquí unos por pereza, la pereza espiritual, que es uno de los enemigos más grandes
para poder crecer y para poder producir. La pereza es la que te dice, no, hoy no, mañana mejor lo hago, pasado. Y es hoy el Señor que te dice, pues no. Le dice a esta persona que no produjo su talento, siervo perezoso y malvado. Pues te lo di, sabes que no es tuyo, pero no lo has puesto ni a producir. No has hecho nada, te has quedado indiferente, te has quedado ahí plantado como un arbolito, sin moverte, sin realizar nada. Te di tantos talentos y nada que hiciste para producir. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que por miedo, que van a pensar, que van a decir, porque si voy a fracasar, porque no voy a hacer. Allí es el Señor que te dice, pues no te necesito pues para este proyecto del reino de los cielos. Yo necesito gente que se arriesgue, que vaya, que diga, vamos a echarle ganas y a dar lo mejor de nosotros. Bueno, pues hoy es una oportunidad para todos nosotros de revisar cómo está nuestra vida. Primero, reconocer cuáles son los talentos, cuáles son los regalos que Dios me ha dado. A todos Dios nos ha dado. 3, 2, 1, como dice la palabra de Dios. Revisa cuáles son esos talentos. ¿Sí? Dicen que nadie es tan rico que no puede recibir nada. Nadie es tan pobre que no puede dar nada. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿Los estoy poniendo a producir al servicio de los demás? Y si no los estoy produciendo, ¿qué es lo que me está impidiendo hacer eso? ¿Qué es lo que me está impidiendo echarle ganas? ¿Qué es lo que me impide salir adelante para poder cambiar esa actitud y para ponernos en marcha a poder producir lo poco o lo mucho que Dios nos ha regalado? Pues que el Señor hoy en esta Eucaristía nos dé esa fortaleza para descubrir los talentos y para tener la fortaleza para ponerlos al servicio de los demás. Así sea. Amén.